Amén, amados hermanos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo han amanecido? ¿Cómo se encuentran de salud? Espero que todo bien. Amén, por la gracia de nuestro amado Dios. Para esta mañana, amados hermanos, les traigo la palabra de Dios para nuestro devocional en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23. Vamos a ver lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana a todos nosotros. Amén. Dice: nunca os conocí. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Vamos a orar, amados hermanos, para que sea Dios hablando en esta mañana a todos nosotros. Gracias, amado Dios, Señor, por tu bendita palabra. Amado Padre, todos aquí en este momento te pedimos que en esta mañana, Señor, seas tú hablando a nuestras vidas, a todos nosotros, amado Padre, para poder empezar nuestro día bendecido. Ayúdanos, Padre. Tú conoces ahora mismo cómo estamos delante tuyo. Si nos sentimos afligidos, tristes, solos, desanimados, no lo sé, Señor. No sé cómo se pueda sentir cada uno de mis hermanos en Cristo, pero tú sí lo sabes. Tú sí sabes, Señor, qué palabra ellos vienen a escuchar, qué mensaje desean escuchar por parte tuyo. Yo no lo sé, Señor, pero sí estoy muy seguro, amado Padre, que ninguna palabra de ningún ser humano puede cambiar la vida de otro ser humano. Ninguna palabra de ningún hombre, Señor, de ningún ser humano puede transformar las vidas. Así que, amado Dios, apelo a tu misericordia para que a mí en esta mañana me utilices simplemente como un instrumento tuyo, Señor, para poder compartir tu palabra, tu verdad, y tu nombre sea glorificado y sea exaltado, porque para ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Háblanos en esta mañana, amado Padre. Sé tú hablando, Señor. Sé tú, amado Padre. Y que tu Espíritu Santo, Señor, nos pueda convencer de pecado, justicia y juicio, para poder darnos cuenta de todas las cosas que nosotros venimos haciendo. Ayúdanos, Padre. Toda la gloria y honra siempre será para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, amados hermanos, ¿qué nos quiere enseñar Dios en esta mañana a través de su palabra? Nos dice algo muy claro. Dice: todas las personas que quieren entrar al reino de Dios tienen que hacer la voluntad de mi Padre. Entonces nosotros aquí tenemos que plantearnos esta afirmación como una pregunta para poder comprender su palabra. Entonces, la pregunta sería: ¿cuál es la voluntad de mi Padre? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Entonces, nosotros tenemos que analizar la pregunta y hallar la respuesta. La respuesta va a estar aquí, en la palabra de Dios, en la Biblia. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento para poder comprender la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, cuando nosotros renovamos nuestro entendimiento, ¿de qué manera lo renovamos? ¿Cómo lo renovamos? La única manera de renovar nuestro entendimiento, cómo pensamos, cómo vemos la vida, es leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si tú cambias tu manera de pensar, si tú renuevas tu entendimiento, tus prioridades en la vida van a cambiar. Si antes tu prioridad en la vida era tener una casa, a la hora de renovar tu entendimiento, tus prioridades cambiarán. Ahora, ¿cuál será? Mi prioridad va a ser
hacer la voluntad de Dios, trabajar para su obra, porque he comprendido que nada de lo que hay en este mundo me va a complacer y me va a hacer feliz. Lo único que me hará tan feliz y ser complacido es trabajar para el reino de Dios. La palabra de Dios dice que no hagamos tesoros aquí en esta tierra, sino que hagamos tesoro en el cielo. Entonces yo quiero hacer tesoro en el cielo. Entonces para eso voy a trabajar para la obra de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces por eso aquí nos dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, porque muchos van a decir, Señor te amo, Señor te adoro, entre tantas cosas, pero eso lo dicen de boca para afuera, pero con sus acciones, ¿qué hacen? Cuando nadie los ve, ¿qué hacen? ¿Cómo se comportan? ¿Cómo están? Es por eso aquí en el versículo 22 dice, Señor, pero no profetizamos en tu nombre, pero no echamos fuera demonios en tu nombre, pero no hicimos milagros en tu nombre. Estas personas son a las que en un momento se entregaron a Dios en su totalidad y Dios los utilizó para hacer milagros, para que profeticen y para que echen fuera demonios. Los utilizó Dios para que hagan eso. Entonces ellos, creyendo de que ellos ya hicieron todo eso, creyeron que la salvación la tenían asegurada, cuando no es así. Si tú no conservas la salvación, si tú no sigues haciendo la voluntad de Dios, el diablo te va a tentar y te va a hacer pecar de alguna u otra manera. Y te vas a apartar de los caminos de Dios. Ya no vas a volver a sentir ese fuego que sentías cuando profetizabas, cuando echabas fuera demonios y cuando hacías milagros y sanidades. Ya no vas a tener esa comunión íntima con Dios para que puedas hacer esto. Solamente vas a vivir del recuerdo. Solamente vas a hablar de testimonios pasados. Vas a decir, yo recuerdo que hace años hice sanidades. Yo recuerdo que hace años eché fuera demonios. Yo recuerdo que hace años profeticé en el nombre de Dios. ¿Y ahora qué? Ahora ya no lo haces. ¿Por qué? Porque has perdido la comunión con Dios. Es por eso que Dios nos dirá, entonces le declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Se dan cuenta? Ellos estaban en una comunión muy íntima con Dios. Es por eso que Dios los utilizaba. Pero luego, ¿qué pasó? Se cambiaron de bando. Poco a poco, de una manera sutil, el diablo los fue arrastrando a otro camino, los fue jalando hacia el mundo. Y ellos seguían declarando, Señor, Señor, te amo, predicando la palabra de Dios simplemente por conocimiento, porque el conocimiento no se olvida, uno lo tiene ahí, pero ya predicaban la palabra de Dios sin el fuego. Ya predicaban la palabra de Dios sin el Espíritu Santo. Al fin y al cabo, amado hermano, cuando una persona predica y el Espíritu Santo no está de por medio, cuando una persona comparte la palabra de Dios y el Espíritu Santo no está de por medio, lo que uno habla simplemente es como si fuera un simple discurso o unas simples palabras. Esas palabras no cambian, esas palabras no convencen, esas palabras no hacen nada en la vida del ser humano. Peor aún, esas palabras que dicen, en vez de animar, de consolar y de alentar a seguir adelante, esas palabras golpean, hieren y atacan. ¿Se dan cuenta? Por eso es necesario que una persona que comparta la palabra de Dios sea el Espíritu Santo quien hable. Amados hermanos, la palabra de Dios dice que es el Espíritu Santo quien se encarga de convencer de pecado, justicia y juicio. No es el hombre, no son las palabras del hombre. Cuando me refiero a hombre, me refiero a hombre y mujer. No es la palabra del hombre, sino es Dios haciendo la obra. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Así que, amados hermanos, hagamos la voluntad de Dios para entrar en el reino de los cielos. Para que tú puedas comprender la buena voluntad de Dios, tienes que escudriñar su palabra, tienes que leer la palabra de Dios, tienes que renovar tu entendimiento, cambiar tu manera de pensar, cambiar tu manera de ver la vida, para que así de esa manera
tus prioridades cambien y vas a poder ver la vida de otra manera. Aunque tú compartes tus sueños y tus anhelos con alguien y esa persona te dice, estás loco, ¿cómo puedes preferir ir a la iglesia en vez de ir a trabajar? ¿Cómo vas a gastar tu plata yendo a misiones a predicar el evangelio cuando necesitas comprarte un carro, necesitas comprarte una casa? Ellos no te van a comprender. Para el mundo estarás loco, pero para Dios estás cuerdo. La palabra de Dios dice, primero busca el reino de los cielos y el resto viene por añadidura. ¿Le crees? Si es que tú le crees, eso harás. Hagamos la voluntad de Dios, amados hermanos. Amén. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, Señor, por tu bendita palabra. Amado Padre, tú en esta mañana nos has hablado a todos nosotros, Señor, que no todo el que te diga Señor, Señor, entrará en tu reino. Aún incluso a personas que tú has utilizado en algún momento, pero se desviaron, creyendo, estando confiados de que ya tenían la salvación, cuando no es así. Amado Dios, ayúdanos a poder renovar nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la vida. Eso lo vamos a hacer, Señor, con tu ayuda, estudiando tu palabra. Pon en nosotros, amado Padre, ese deseo de querer, Señor, buscarte cada día más. Pon en nosotros ese deseo de querer lecturar tu palabra, de querer estudiar tu palabra, porque tú a través, Señor, de la Biblia, de tu palabra, tú nos vas a hablar, nos vas a llenar de sabiduría, y eso es lo que nosotros queremos, Padre. Ayúdanos, Señor. Fortalece la fe de cada uno de mis hermanos. Fortalece la vida espiritual de cada uno de mis hermanos en Cristo. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano. Que tengas un excelente día. Y recuerda que la paz de Dios vaya con nosotros. Bendiciones. Amén.